Vivimos en la era de la información. La humanidad por medio de Internet está más conectada que nunca. Esto gracias al invento que cambió al mundo, el transistor. El transistor de unión bipolar es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones p-n muy cercanas entre sí, que permiten aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades, huecos positivos y electrones negativos. Y son de gran utilidad en un gran número de aplicaciones, pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su impedancia de entrada bastante baja. Los transistores bipolares son los transistores más conocidos y se usan generalmente en electrónica analógica, aunque también tiene algunas aplicaciones en electrónica digital, como la tecnología TTL o BiCMOS. Un transistor de unión bipolar está formado por dos uniones p-n en un solo cristal semiconductor, separados por una región muy estrecha. De esta manera quedan formadas dos regiones. Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminal funciona como un emisor de portadores de carga. La base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector y la cual nos permitirá controlar el flujo de electrones o huecos entre el emisor y el colector. El colector, que tiene una extensión mucho mayor que el emisor, y su nombre viene de que es quien atrapa los electrones que emite el emisor. Se dice que el transistor está conformado por dos diodos, según la polarización que tenemos en pantalla, uno en inversa y otro en directa. Necesitamos comprender el funcionamiento de ese transistor NPN. Bien, cuando la fuente de la base o VBB supera los 0.7 voltios, los electrones del emisor son atraídos hacia la base, por lo tanto allí se genera una corriente. Pero también tenemos la fuente del colector VCC, la cual también atrae los electrones del emisor, así como los electrones del colector. A esto debe el nombre del colector, ya que lo que hace es atrapar los electrones que van desde el emisor. Y el emisor debe su nombre a que de él provienen los electrones que van al colector. Sabiendo esto, podemos deducir por leyes de nodos de Kirchhoff que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la de base, teniendo que la corriente de base es muy pequeña en comparación con la del colector. Por eso, igualando la corriente de colector a la corriente de emisor. Si colocamos un PNP en vez de un NPN, las polaridades de la fuente se tendrían que invertir igual que el flujo de corriente. Y queda de la siguiente manera. También tenemos el factor de ganancia, que varía según los diferentes modelos de transistores, también llamado beta o HFE, que determina cuántas veces es amplificada la señal de entrada. Además, decimos que la corriente de colector es igual a la ganancia por la corriente de la base. El transistor tiene tres zonas de trabajo: corte, saturación y activa. Al encontrarse en corte, funciona como un circuito abierto, y cuando está en saturación, como un circuito cerrado. Estas se utilizan para su configuración como interruptor. Luego está la zona activa, para configurar el transistor como un amplificador. En este video nos centraremos en la zona activa. Para los transistores como amplificadores tenemos la llamada recta de carga, que nos indica el punto de trabajo o punto de funcionamiento de nuestro transistor. Para
Para construir esta recta se utiliza como el eje Y o el vertical a la corriente de colector y en el eje X horizontal al voltaje colector emisor. En la recta de carga también podemos ver las curvas características del transistor, teniendo la recta de carga estética y la curva de potencia máxima. Mientras más cerca de la corriente de colector esté, llega a saturación, y mientras más cerca de el voltaje colector emisor, llega a corte. Ahora hablemos un poco sobre los amplificadores de pequeña señal. Son conocidos como amplificadores de pequeña señal aquellos amplificadores que trabajan con milivoltios y con miliamperes. De otra manera, se dice que son amplificadores de pequeña señal todos aquellos amplificadores que manejan menos de 1 vatio de potencia. Estos amplificadores son empleados en los circuitos integrados para convertirlos en lineales y de esta manera evitar la distorsión al momento de amplificar una señal de audio. Los amplificadores de gran señal son aquellos amplificadores que trabajan con más de 1 vatio de potencia y normalmente son utilizados en la etapa de potencia en equipos de audio. Tipos de amplificadores de potencia. Amplificador de clase A. La corriente de salida circula durante todo el ciclo de la señal de entrada. La corriente de polarización del transistor de salida es alta y constante durante todo el proceso, independientemente de si hay o no una salida de audio. La distorsión introducida es muy baja, pero el rendimiento también será bajo. El punto Q deberá encontrarse en la mitad de la recta de carga y además invierte la onda. Uno de los principales inconvenientes de los amplificadores clase A es que estando en reposo, están consumiendo corriente, por lo que el rendimiento de conversión se hace bastante bajo. Amplificador clase B. La corriente de salida solo circula aproximadamente durante medio ciclo de la señal de entrada. Durante el otro medio ciclo, la señal no es amplificada. Se produce a la salida un cambio alternativo de positivo, hay señal, a negativo, no hay señal. Además, a diferencia del clase A, no circula corriente a través de los transistores de salida cuando no hay señal de audio. La distorsión introducida, por tanto, es muy elevada, aunque el rendimiento mejora notablemente respecto a la clase A, con un máximo de un 80%. Para esta clase de amplificador se utilizan 2 transistores complementarios. La calidad de este tipo de etapa de potencia es muy pobre, por lo que solo es utilizado en sistemas que no requieren calidad sonora, como sistemas telefónicos, porteros automáticos, etc. Amplificador clase AB. Son, por así decirlo, una mezcla de los dos anteriores. La corriente de salida circula entre medio ciclo y el ciclo completo de la señal de entrada. Como en los amplificadores de clase A, hay una corriente de polarización constante, pero relativamente baja, evitando así la distorsión de cruce que presenta la clase B. Son los amplificadores de mayor calidad, es una mejora del clase B para evitar la distorsión excesiva y su rendimiento es mejor que el de clase A, pero inferior a la B. Amplificador de clase C. La corriente de salida solo circula durante menos de medio ciclo de la señal de entrada. La clase C trabaja para una banda de frecuencias estrechas y resulta muy apropiado en equipos de radiofrecuencia. Ahora vamos a calcular un transistor con su recta de carga, con este circuito simple que tenemos aquí, utilizando un 2N3904. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es buscar el equivalente Thevenin de estas 2 resistencias, que están funcionando en este caso como un divisor de tensión. Aquí tenemos que la resistencia, que sería la resistencia de base, es igual a 180 kiloohmios. Teniendo esto, podemos calcular
cuál es la tensión que hay en la base. Para eso utilizamos la fórmula de el divisor de tensión y tenemos que en la base hay 1.62 voltios. Como ya tenemos la resistencia que hay en la base y la tensión, podemos calcular cuál es la corriente que existe en la base. Para esto tenemos la tensión que hay en la base menos los 0.7 de esta juntura aquí, y eso nos da 1.93 microamperes. Teniendo la corriente de base, podemos saber cuál es la corriente de colector. Lo multiplicamos por la ganancia y tenemos cuál es la corriente de colector. Para calcular la corriente de colector en saturación, lo que hacemos es que ponemos el voltaje de la fuente entre la resistencia del colector, como vemos aquí en el circuito. Ahora vamos a dibujar nuestra recta de carga. Como vemos, aquí pusimos lo que calculamos anteriormente, que sería la corriente máxima en el colector de saturación, la otra que habíamos calculado anteriormente, y el voltaje en el que va a estar. Y este es nuestro punto Q.